Mm, Bueno, vamos a empezar entonces. Les voy a proyectar el apunte. Ahí estamos. Dice ahí, ya sabemos qué es la conductividad, ya sabemos cómo se mide. Es más, vamos a recordarlo. ¿Qué es conductividad? La conductividad era la capacidad que tenían las soluciones para poder conducir electricidad. Muy bien. Y aunque se define como una variable física eléctrica, se le da el tratamiento de una variable analítica, porque se instala como los instrumentos de analítica, como los de pH o RP, se calibran como los instrumentos de analítica con buffers, hay buffers de conductividad. ¿Qué más? Se refiere a una propiedad de las sustancias que forman parte de la solución en cuanto al comportamiento de su carga, de sus iones. Tenemos soluciones, hay iones ahí dentro, nadando, ¿sale? Entonces es una variable analítica que hay que medir. ¿En qué unidades se mide? Era en Siemens sobre centímetros, aunque bueno, como tal, como es muy grande, acá siempre se utilizan este, milisiemens o microsiemens sobre centímetro. Así es, correcto. Oigan, parece que nada más tengo un alumno. Y se supone que tengo 17. No, 16. No, sí, 17. ¿Qué más? Y se mide en esas unidades porque el Siemens completo es muy grande. Las soluciones que vamos a encontrar que causan conductividad son ácidos, bases y sales. Y es más, hasta la propia agua sola solita. ¿Ok? Ah, sí, hasta el agua sola solita. ¿Sale? Y cuando la medimos, pues usamos elementos primarios, vulgarmente llamados sensores de conductividad. Y hay dos tipos, de contacto e inductivo o toroidal. ¿Cómo funciona el sensor de contacto para medir conductividad? Creo que no me Pues escucha. básicamente se basa en dos electrodos Ajá. y, y bueno, estos electrodos aplican el voltaje, que bueno, en este caso es de corriente alterna, Ajá. y la corriente que fluye entre ellos, pues es la que se utiliza para determinar la conductancia. Porque es proporcional, ¿de acuerdo? Ujú. Muy bien. ¿Y el otro principio de medición, cómo funciona para medir conductividad? La del toroide. Así es, es el otro. Bueno, en ese había dos bobinas y bueno, se le pasaba una corriente de CA. Y entonces lo que hace la primera bobina lo que hace es que produce una corriente en la solución, que bueno, la induce a la segunda bobina, digámoslo así. Y bueno, a partir de esa corriente, digamos, que lee, de tal manera que, bueno, esa corriente, pues ahora sí que es proporcional a la conductividad.
Así es como cuando se induce esa corriente o ese voltaje, esa diferencia de potencial del primario al secundario de un transformador. Y así es como se mide, ¿ok? El sensor de contacto sirve mejor para ciertas aplicaciones. ¿Qué características tiene una aplicación que se puede medir con sensor de contacto? Tiene conductividad inferior a 10.000 microsiemens por centímetro. Uh-huh. Dice que se utiliza mejor en muestras limpias y no corrosivas. Uh-huh. Y bueno, tiene gran precisión y se puede calibrar en el lugar o en un recipiente separado. Muy bien, eso es importante. ¿Y para qué condiciones funcionan mejor los sensores toroidales? Cuando la conductividad es superior a 10.000 microsiemens sobre centímetro. Uh-huh. ¿Qué más? Muestras sucias y corrosivas. Muy bien, ¿qué más? Y también dice que sí tolera entornos con incrustaciones y recubrimientos. Y bueno, el de contacto decía que no era recomendable para eso. Así es, muy bien, ¿sale? Entonces, ya que recordamos esto, muchas gracias. Ya que recordamos esto, vamos a ver qué más hay respecto a la medición y respecto a, nos toca instalación, ¿sale? Primera cosa, la conductividad depende de la temperatura y depende mucho, mucho. Siempre aumenta, siempre la relación es directa. La conductividad aumenta si la temperatura de la solución aumenta. Uh-huh. Si la solución tiene un ácido como electrolito, más o menos el incremento es de un 1 a un 1.6% por cada incremento de temperatura de 1 grado centígrado. En los hidróxidos anda por ahí del 1.8 al 2.2, es mayor. Pero en las sales, como de 2.2 está un 3%, sube la conductividad cuando la temperatura sube 1 solo grado centígrado. Y en el agua sola, solita, nada más porque es agua, un 2%. Ajá. Cada solución tiene su coeficiente de temperatura, que se puede obtener una vez que se ha medido su comportamiento conductividad contra temperatura. Y se puede obtener el coeficiente con la pendiente de la recta dentro del rango de operación de la aplicación. ¿Ok? Esta pendiente aquí es la que conforma el coeficiente de temperatura de la solución. Ajá. Que es la que nos dice bien exactamente qué tanto por ciento o en qué proporción la conductividad aumenta con un aumento de temperatura. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que nunca en la vida nos va a coincidir la medición con la del mono de laboratorio, que espera que se le enfríe la solución. Los efectos de temperatura en conductividad son la causa de muchas broncas del mono de proceso, que somos nosotros, el mono de automatización, con el mono del laboratorio. Siempre nos bronqueamos porque nunca en la vida nos coinciden las conductividades. Y más peor todavía, en el agua ultrapura, el aumento de la conductividad con el aumento de temperatura
es no lineal. Por debajo de 1 microsiemens sobre centímetro, si no hacemos una compensación especial llamada compensación de temperatura de alta pureza, nuestra medición va a tener un error muy grande. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura aumenta, no nada más los iones se mueven más, con lo cual aumenta la conductividad, sino que el agua se disocia más. Entonces, cada vez hay más iones que aumentan su movilidad, que adquieren energía mediante un cambio de temperatura, y entonces es un doble efecto de aumento de conductividad que aumenta exponencialmente cuando aumenta la temperatura. En estas soluciones de acá, pues es medio lineal, ¿no? Aumenta la temperatura, aumenta la conductividad, porque los iones se mueven más. Pero si haces que aparte haya más iones porque el agua se disocia más, pues aumenta todavía más de lo que iba a aumentar con las mismas partículas que se excitan con la temperatura, y entonces ahora hay más partículas, más iones, y entonces se dispara la conductividad. ¿Okay? Siempre que tengamos una aplicación de agua ultra pura, tenemos que configurar en el analizador este algoritmo especial de compensación de temperatura. Cuando tenemos unas soluciones como estas, simplemente también hay que configurar el algoritmo normal, estándar, por default, el primero que sale, de compensación de temperatura. Pero en agua ultra pura tiene que ser un algoritmo especial. Nada más se escoge del menú. Pero si olvidamos hacer esto, vamos a tener errores muy grandes. Muy grandes. ¿Ok? Hay dos tipos de compensación de temperatura especial para agua ultra pura. Uno supone que es el equivalente a que si se le agregara sal al agua. Ajá. Y es el que más se utiliza. Y se selecciona, simplemente es el algoritmo de compensación de cloruro de sodio. Y hay otro que se llama compensación de temperatura de conductividad del catión, que supone como si ahora se le agregara ácido clorhídrico a la solución. Trae un coeficiente más atenuado. Ajá. Cualquiera de los dos se tiene que configurar porque de esta manera la medición va a corresponderse correctamente con el aumento real que sufrió la solución, bueno, más bien el agua pura, ultra pura, por un aumento de temperatura. Y entonces la medición va a ser real y vamos a conservar el 1 en nuestro bloque de control dentro del lazo para poder controlar. Si ese 1 no es 1, si este algoritmo no está configurado, el 1 no va a ser un 1 y no vamos a poder configurar esto, perdón, no vamos a poder controlar esto. ¿Vale? Es muy importante. Conductividad y agua ultra pura, lo primero que debe venir a nuestra mente es la compensación de temperatura, tiene que ser diferente. ¿Sale? Esto es demasiado importante. ¿Alguna duda? No, maestra. Pero súper importante. ¿Ok? Va. Bueno. Ya sabemos qué es conductividad, en qué unidades se mide, cómo se mide, qué aplicaciones se miden con cada cual. Ya sabemos que la conductividad cambia con la temperatura y si es agua ultra pura es peor el asunto. Por lo tanto, siempre se va a utilizar un algoritmo de compensación de temperatura automático. Por eso los sensores de conductividad dentro tienen un sensor de temperatura. Todos los de proceso.
¿Sale? Todos ellos lo vemos acá en el cableado, por ahí en el tema que les tocó, vieron el cableado. Y vean, siempre, ¿dónde están? Aquí está. Siempre hay un RTD. Acá están los otros cables del RTD. ¿Sale? Los comunes, que son blancos, el del otro lado, que es el rojo, y el blindaje del RTD. En el toroidal, misma cosa, por ahí vieron el cableado. Igual, este es el cableado del RTD que tiene dentro. Por esa influencia de la temperatura. ¿Ok? Ahí estamos. Bueno. Hay que instalar el sensor. ¿Cómo se instala? En inserción, ahí en un hoyo que se le hace al tubo del proceso y se inserta simplemente el sensor. Se puede instalar de manera retráctil. Se puede instalar, hay un diseño con un hoyo grande para cuando hay muchos sólidos. Se puede instalar ahí en un kit de instalación para no tener que darle vueltas al sensor, sino destaparlo con una tuerca unión. Se puede instalar retráctil, el toroidal también. Y en el caso únicamente del toroidal, se puede instalar en flujo a través, un real flujo a través, donde el flujo va a través, por dentro, por el medio de los toroides. Y lucen así algunos diseños que hay, no son todos, hay muchos. Estos son algunos diseños que hay. En la parte eléctrica, mismas consideraciones que ya hemos visto antes. Diagrama de cableado que se corresponda con el modelo del fabricante para colocar los cables correctamente. ¿Sale? Bueno. Por eso les pedí que hicieran tanto dibujo en pH. Pero hay que hacer ciertas consideraciones. Entonces, como está numerado, les toca. ¿Sale? Primero, vamos a hablar de consideraciones para instalar un sensor de contacto. Primero, ¿cómo seleccionamos el punto de instalación? ¿Sale? Entonces, aquí les voy a pedir que participen y lo van a hacer como lo hemos hecho antes. Leen el punto, lo explican. Si hay dudas, las resolvemos en equipo, ustedes y yo. Y si no las hay, vamos al siguiente punto. ¿Ok? Entonces, pues les toca. ¿Quién explica los puntos 1 y 2, por favor? No se peleen. Creo que no me escucharon. Oigan, con razón su profe de Instru 2 les dice los sordos, no me oyen. Yo, maestra. Por favor, gracias. Bueno, en el primero dice que se seleccione donde la muestra va a ser representativa del proceso. Imagino que quiere decir, pues, donde se necesita específicamente que se dé una lectura de conductividad. Luego también viene en el punto 2 que se eviten, pues, los finales de tubo, o donde, pues, la locación tenga, pues, una corriente o una circulación pobre, en el sentido de que, pues, no llegue a cubrir el instrumento, de que no se pueden llegar a dar, pues, las lecturas de conductividad. Ok, muy bien. Recuerden cómo son los sensores de contacto, que hay muy poco espacio entre los electrodos. Entonces, es importante en los de contacto que el proceso esté circulando en medio de los electrodos. ¿Ok? Por eso dice eso. De estos puntos, ¿alguna duda? Si no, pasamos al número 3. ¿Quién me ayuda? Nada más como que no me queda muy claro, o sea, a qué se refiere con representativa del proceso, o sea, en la parte final del punto 1.
Es lo que hemos hablado en todos los cursos de instrumentación, de que el punto que elijas para instalar el instrumento debe reflejar el comportamiento de la variable en todo el proceso, como si lo estuvieras midiendo en cada uno de los puntos del proceso. Debe ser representativa. Si en el proceso cambia, en ese punto de instalación debe cambiar. Ajá. Y eso es para presión, para temperatura, para flujo, para densidad, para pH, para URP. Ok, gracias. Ahí estamos. Si quiere, yo el punto 3, maestra. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, gracias. Sí, es que como está lloviendo, no sé si se oye bien, pero dice, asegúrese de que la velocidad en el punto de instalación no sea tan grande para evitar un daño en el sensor. Y pues, bueno, pues sí, tal cual, eso que si hay una velocidad, pues muy superior, puede pues digamos, la misma corriente dañar el sensor. Vean lo que dice ahí, deformar el sensor, es decir, cambiar la posición relativa de los electrodos. Si cambia la posición relativa de los electrodos, ¿qué estamos afectando en su propio funcionamiento? Creo que hablé y no prendí el micrófono o algo me falló. Si cambia la posición relativa de los electrodos, ¿qué característica del sensor estamos afectando? Claro, pero ¿qué característica del propio sensor es la que estamos afectando? Si cambia la posición relativa de los electrodos, ¿qué cambia en el sensor? La distancia entre uno y otro. Si cambia la distancia entre uno y otro, ¿qué está cambiando en el sensor? Y en el propio sensor, antes de ponerlo a medir, ¿qué le estamos afectando? La corriente que fluye entre ellos. Y por lo tanto, ¿cuál es la característica más importante de un sensor de conductividad? No, te voy a reprobar, no. La ley de Faraday es la de inducción magnética, nada que ver. ¿Estaría afectando la constante del sensor? Exactamente, es la característica más importante del sensor. Si se modifica la distancia relativa entre los electrodos, cambia la distancia, cambia la corriente, cambia la medición, cambia todo en la vida, porque le estamos modificando su característica más importante, que corresponde a la geometría de la posición relativa de los electrodos uno frente al otro, que es la constante de celda. Si cambia la constante de celda de un sensor, va a cambiar todo lo que dijeron. Y esa es la característica más importante de un sensor de conductividad de contacto, su constante de celda. Por eso tenemos que cuidar que la velocidad del flujo no deforme los electrodos ni tampoco dañe el sensor. A eso es a lo que se refiere. ¿Ok? ¿Qué más? Habla de velocidad también, en el caso de que es muy largo, sufre el efecto de von Karman, que no se vaya a doblar así como a vencer, ¿no? Pero como tiene agujeritos por donde fluye el fluido, también podría cambiar la posición relativa de los electrodos, ¿ok? Entonces va por ambos lados, ¿sale? ¿Preguntas?
Bueno, vamos al 4, por favor. ¿Quién me ayuda? Creo que otra vez hablé sin prender mi micrófono. Sigue el punto número 4. ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Bueno, yo le ayudo. Gracias, jefe. Adelante. Dice, donde la velocidad del flujo, bueno, del stream, que es el agua, como el agua, digamos así, es baja, monte el sensor para que el flujo pueda entrar por los extremos del sensor y salir a través de las rejillas en las laterales. Esto da el mejor intercambio de la solución y la respuesta más rápida a cambios de conductividad. Bueno, pues por lo que entiendo aquí se refiere a que pues vamos a colocar entonces el sensor donde la velocidad es baja, de tal manera que entonces pues por ahí puede pasar ahora sí que el flujo del producto y pues pueda salir por las rejillas, para que de esta manera pues pueda ahora sí que tener una respuesta más rápida a los cambios de conductividad. Muy bien, exactamente. Ajá. Y es importante, si se queda atrapado y no existe ese flujo, pues se estará midiendo lo que se queda atrapado entre los electrodos, la celdita que se forma. ¿Vale? Entonces es importante mantener el flujo. Ahí estamos. Muchas gracias. Número 5, por favor. Yo, maestra, dice, se recomienda instalar el sensor en una orientación horizontal para evitar la interferencia de aire o atrapamiento de lodo. La de interferencia del aire es que no se recomienda el montaje vertical hacia abajo por el mismo atrapamiento, ni hacia arriba, en la parte inferior de la tubería, por lo de atrapamiento de lodo. Bueno, que se acumulen sedimentos. Ajá, y la explicación, bueno, creo que se explica por sí misma. Sí, bueno, sí. Ahí mismo están las razones de por qué. Muy bien, muy bien. Esto también es muy importante. Por eso, acá más abajo, en esta página, vean, aquí lo representa con un dibujín. ¿Vale? Ahí dice, no lo apuntes para arriba porque puede atrapar aire. No lo apuntes hacia abajo porque puede atrapar sedimentos. Lo mejor es instalarlo aquí, dentro de los 30 grados de la horizontal. ¿Ok? Ahí estamos. Número 6 dice, instala el sensor de tal manera que el líquido se mantenga en contacto con el sensor hasta la rosca. ¿Cómo es eso? Vean, esta es la rosca de instalación y por dentro, aquí dentro de la tubería, pues va a estar la solución, el líquido de proceso, que va a entrar a sus electrodos y esto. Entonces tenemos que asegurar que todo el sensor, todo lo que inserte hacia la tubería, aquí se ve mejor, tenga contacto con el líquido y el líquido, de hecho, hasta donde la rosca inserta el cople de instalación, todo, porque si aquí adentro en la covachita atrapa aire, pues vamos a estar midiendo conductividad de aire, ¿no? Entonces a eso se refiere con eso de que la solución debe llegar por dentro hasta la rosca, que la rosca es parte húmeda. Ingresa alguna parte de la rosca para hacer la instalación. ¿Sale? Ese es el punto 6. Entonces aquí están esta figura que nos ayuda. En el caso de instalaciones típicas de inserción, pues tapamos el hoyo con el sensor, que es como funciona, y también se tiene la instalación retráctil. ¿Vale? Entonces aquí vienen los pasos que de igual manera no veremos a detalle, que nos dicen, para insertarlo, ábrele aquí, aflójele acá, insértalo hasta que tope, cuando tope apriétale aquí, abre esto, sigue insertando y al final le aprietas todo lo demás. Para retraerlo, igual pero al revés, ¿sale? Entonces es lo que nos dicen estos pasos. No lo veremos porque
pues quién sabe cuál será el kit de inserción retráctil que ustedes utilizarán y tendrá su propio manual y sus propias partes. Hay muchos diseños, de verdad, aquí. Aquí pues es alguno que existe con algunos pasos detallados de algo que existe, pero de verdad es bien variado esto. Podrían tener tuercas más, tuercas menos, y ya en su momento tendrán que seguir cuidadosamente el manual, ¿de acuerdo? Entonces no lo vamos a ver, es algo que ya hemos considerado. Se tienen muchos conectores, muchas tuerquitas y sellitos y gomitas y O-rings adentro y la valvulita para insertar un instrumento así. El cableado, vean, para su funcionamiento, ¿cuántos cables necesita un sensor de conductividad de contacto? Nada más por el puro principio de medición. Creo que no me escuché otra vez. Por principio de medición, ¿cuántos cables necesita un sensor de conductividad de contacto? Pues ahí se ven 8. No, va de nuevo mi pregunta. Considerando únicamente el puro principio de medición, solito, sin saber nada más de la vida ni de la conductividad, ¿cuántos cables necesita un sensor de conductividad de contacto? Serían 2. Bueno, o sea, sí es el puro principio. Así es, por el puro principio nada más se ocupan 2 cables, que son el cable del electrodo de un lado y el cable del electrodo del otro lado. Ajá. Pero cada uno hay que protegerlo, cada uno hay que ponerle su blindaje. Y entonces ya llevamos 4. Pero como esto depende de la temperatura, necesitamos 1, 2, los 3 hilos del RTD. Y entonces ya se nos hicieron 4 y 3 son 7. Y el RTD, que recuerden que para hacerlo funcionar se le aplica una corriente y tal, también debe estar protegido. Y entonces ahí va el blindaje del RTD. Y todavía puede ser, solo que no somos aquí, que falte el blindaje de todo el haz de cables. Ajá. Entonces vean, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cables o 9 tal vez para un sensor de conductividad de contacto, cuando nada más con sus puros electroditos debería ser suficiente, pero hay que proteger la señal y agregar la medición de temperatura. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues es más fácil que recuerden el cableado del sensor para cuando se enfrenten a una aplicación, ¿sale? Igual, entre los fabricantes les ponen cables más, cables menos, de hecho, más bien cables menos. A veces no blindan los electrodos, algunos fabricantes, sobre todo los de constantes de celdas altas, eh, como manejan corrientes grandes, podrían no necesitar estar tan protegidos, ¿sale? Pero esto es un cableado típico que podrían encontrar. Y su sensor va a su analizador. Hay que seguir el diagrama de cableado correcto, sensor, analizador, con el modelo correcto, porque hay de verdad muchas variantes. ¿Ok? Entonces, eso fue instalación del de contacto. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Creo que no. Muy bien. ¿Qué hay con la instalación del sensor toroidal? Con este sensor es más rollo, más rollo. ¿Recuerdan acerca de la calibración que arriba y me brinqué un cachito a propósito y nadie me preguntó nada? Entonces me hice guaje y dije que bien, no hay problema. ¿Recuerdan que arriba, cuando empezamos el tema, dice, se pueden calibrar únicamente en sitio, no se pueden calibrar en un botecito? ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Porque aquí sí juega el señor Faraday. Vean, dice, para asegurar lecturas que pues sí corresponden con la medición, se recomienda que el sensor se instale de tal manera que haya por lo menos 2 pulgadas de espacio libre entre el sensor y las paredes del tanque o las paredes de la tubería. Es decir, de la donita, de este diámetro de la donita, de este diámetro de la donita, hay que contarle alrededor 2 pulgadas que quede de lejos la pared del tanque o de la tubería, que todo su alrededor esté alejado a esa distancia. Es lo que dice aquí. ¿Por qué? Si se instala muy cerca de las paredes de la tubería, va a haber un error porque el campo magnético de los toroides alcanza a utilizar como núcleo las paredes de la tubería. Ya sea si el tubo es metálico o de plástico, que hay tuberías de metal o de plástico, dependiendo de la conductividad del material, va a agregarse ese efecto a la inducción magnética que ocurre hacia el segundo toroide. Dice, puedes ver esto si estás ahí moviendo el sensor y lo acercas y lo alejas y lo acercas y lo alejas de la pared. ¿Ok? Entonces debe estar lejos. Si se instala sumergido, pues ya le hicimos, ¿no? Porque casi siempre va a quedar lejos de lo que sea porque está ahí sumergido. Pero si lo instalamos inserto, a veces hay muy poco espacio alrededor del toroide para todavía dejar 2 pulgadas libres alrededor. Ajá. Ese es el pequeño detalle con los toroidales. ¿Ok? Y también tiene sus accesorios, dice ahí, se puede instalar en unas bridas cool y así. Bueno. Montaje retráctil, misma cosa, ya hemos hablado del monito que se avienta y de los diferentes arreglos que cada fabricante podría ofrecer. Aquí hay un poco de más detalle de los conectores. Finalmente son muchos conectores, muchas roscas, muchas tuercas unión para instalarlo de modo retráctil. Pero se conserva eso, a partir del diámetro de la donita, 2 pulgadas de espacio libre alrededor. ¿Vale? Aquí está un ejemplito de uno que se le da con la mano, tornillito, para ir bajando el sensor y no ponernos ahí a que el proceso quizá nos lo aviente de regreso, sino mejor aquí con el mecanismo y pues como luego sí se pone así bien difícil para insertarlo, pues mejor aquí con el tornillo y que el esfuerzo sea menor. ¿Vale? Existe eso. Hay otros de inserción automática muy cool. ¿Sale? ¿Qué más? Algunos pueden ser de flujo a través, se instala como un magnético, hagan de cuenta, ¿no? Como un vórtex ahí, formando parte de la tubería. Si el flujo cambia de dirección, la medición no se afecta. ¿Qué es lo importante? Que el sensor siempre esté completamente lleno de líquido, porque los toroides deben estar siempre inundados por dentro en el agujerito. Ajá, para que forme todo ese material, el núcleo completo entre los toroides. Por eso debe estar completamente lleno. Si se vacía, ya no tenemos el núcleo completo y quién sabe qué rayos esté midiendo esa cosa. ¿Sale? Entonces todo así como si fuera un magnético, ¿no? Siempre tubería totalmente llena. Y su cableado, igual.
tomando en cuenta el puro principio de medición, ¿cuántos cables necesita un toroidal? También 2. ¿De los 2 electrodos o de qué? Bueno, más bien de las bobinas, ¿no? ¿Cuántas bobinas son? 2. ¿Cuántos cables tiene una Ah, sí. bobina? Serían 4, ¿no? Entonces, Serían 4. Los 2 de la bobina 1, los 2 de la bobina 2, pero hay que cuidarlos. Cuidar las señales que se generan, cuidar esas corrientes ahí, agregarle un bonito RTD que hay que blindar también y después hay que blindar todo el haz de cable. Entonces vean, son 3, 6, 9, 10, 11 cables para que funcione un toroidal. Cuando por principio de medición nada más se requieren 4 de sus 2 bobinitas. Ajá. Pero, pues, son señales de bajo nivel que deben estar protegidas y pues tienen su blindaje, que es algo que ya conocen ustedes de toda instalación eléctrica, ya llevaron un curso de instalaciones eléctricas y saben de todo eso mejor que yo, ¿sale? Entonces, eso es lo del toroidal, que también va a ir a su analizador en sus tablillas de conexiones y también busquen exactamente el diagrama de conexiones que corresponda, ¿sale? Es el secreto de la instrumentación analítica, ¿sale? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Ah, sí, yo tenía una. Sí. Era más arriba en en la última parte de lo que vimos en el apunte. Ah, ahí. O sea, que mencionó que si el sentido del flujo cambiaba, no de dirección, no afectaba la medición. Pero ahí se refiere solo a ese, digamos, a ese montaje o a todos en general. A todos en general, lo que pasa es que como aquí este montaje forma parte de la tubería, o sea, el tubo va a salir de aquí para allá. Entonces puede ser que el flujo en algún momento se regrese o lo que sea. Ajá. Entonces, si ves acá, pues si el fluido va de aquí para allá o de allá para acá, finalmente es un núcleo dentro del transformadorcito interno. Pero aquí, como el sensor va a terminar siendo parte de la tubería, no le tiene el tamaño, va a formar parte de la tubería, quizá nos inquiete qué pasaría si el flujo se regresa. Ajá, pero pues es igual en cualquier donita, lo que necesitamos es mantener ahí constante el núcleo del transformador, ¿no? Ok, maestro, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Creo que no más. ok. Instalación eléctrica, ahí estamos. Mantenimiento. ¿Qué más? No me acuerdo hasta dónde les dejé de tarea, dejen veo o díganme. hasta esa parte. Hasta Hasta la antes. 17 que es. O sea que ya se me acabó la mezcla otra vez. Sí. ¿En serio? Sí, nos dejó hasta antes de mantenimiento. Ay, ¿por qué no les dejé otras 15 páginas? Rayos. Bueno, hay que hacer mantenimiento. A los sensores de contacto les toca una actividad de mantenimiento diferente que
a los sensores toroidales, porque pues son diferentes, no es lo mismo limpiar, calibrar, pulir y poner bonito un sensor de un material metálico que uno que es de plástico. Por eso tienen actividades de mantenimiento diferentes. Y para calibrarse, pues hay 3 métodos. Uno le aplica más a uno que a otro y también hablaremos de calibración. Existen buffers de conductividad. La constante de celda no es una única, existe una constante de celda de calibración, una constante de celda nominal, ¿dónde rayos dicen nominal? Y hay una constante de celda, aquí está, nominal, y hay una constante de celda como real, ¿no? Ajá. Y están relacionadas. ¿Por qué? Por el tema de la temperatura y por su propia construcción interna de los materiales que se usan para el ensamble del sensor. ¿Vale? Y creo que esto nos puede ayudar a redondear el tema. Veamos. Esta tablita me gusta, está bien simple, pero es bien ayudadora. Dice, ¿qué constantes de celda hay? Pues hay alrededor de, depende del fabricante, 0.01 sobre centímetro. O 0.02, ¿no? 0.1 sobre centímetro. Algunos fabricantes 0.15, 0.2. Hay constantes de 1 sobre centímetro o 2 sobre centímetro. Y están los toroidales que tienen constantes muy grandes o el equivalente a lo que sería una constante de celda muy grande. Cada uno de estos valores o algo aproximado de constante de celda, ¿qué conductividades puede medir? Y entonces ya nos ubicamos un poco mejor. Ajá, si voy a medir agua ultrapura, pues uso una constante de celda bien peque. Si voy a medir agua normal, pues una constante que le sigue. Si voy a medir algo que ya está medio puerquis o que empieza ya a tener un electrolito en baja concentración, pues uso una celda más grande. Pero si tengo algo que tiene ahí todo hecho una sopa y electrolitos 1000, pues ya tengo que usar toroidal. ¿Y dónde voy a encontrar eso? Ah, pues agua ultrapura la encontramos pues en agua ultrapura, en agua desionizada, agua destilada, vapor de condensados, porque el vapor se tiene que limpiar muy bien antes de echarlo vapor, más bien el agua, antes de echarlo vapor, solo se hace vapor con agua ultrapura. Agua que tiene un poquito de más cositas, pues agua de caldera, que a lo mejor ya le cayó por ahí un poco de sarro o de algo. Los rechazos de la ósmosis inversa, que pues agarró tantita sal de lo que se estuvo limpiando al agua. Siguiente rango, pues agua no tratada, agua de torre, agua del pozo, agua de aquí, agua de allá, nada ultra puro. Y en el último caso, las aplicaciones son fugas de químicos, agua ya bien puerquísima, agua de torre de enfriamiento ya también bien puerquísima, con muchos sólidos suspendidos por aquí y por allá. Y esta tabla nos ayuda mucho a ubicarnos qué podemos medir, con qué tipo de sensor, qué cosas de la vida real, más o menos qué rangos esperaríamos y qué constantes seleccionaríamos para poder especificar correctamente el sensor. ¿Sale? Y ya hablaremos de estas actividades de mantenimiento el día de mañana. ¿Ok? Bueno, primero acabamos conductividad, oiganes. Yo creo que vamos ya el viernes, sí, fácil. Bueno, si quisiéramos hasta mañana terminamos, pero vamos tranquilos, vamos tranquilos. ¿Vale? Entonces, hagan, por favor, resumen. Nos quedamos, dicen, dejen veo. Página 18. ¿Dónde está analítica? ¿Dónde está? Aquí está analítica. Hoy no podré estar con ustedes. Ay, rayos, sí es verdadero. Ops.
No les creí, qué fea soy. Bueno, resumen para mañana, página 18, vamos a ver mantenimiento. 19-20, ¿por qué no más aquí un dibujillo? No les voy a dejar muchas hojas. 21, 22, 23, que es parte de todo lo de calibración, hasta aquí. Hasta la 25, pero nada más hasta aquí. Applications, ya lo veremos el viernes. ¿Sale? Los 18 a Sí, maestra. 25. Va. Y para el viernes, 25 a 28, pero como es bien poquito, entonces les voy a pedir otra vez. Ah, no les he dicho, ¿verdad? Bueno, les voy a decir. Bueno, primero les encargo la tarea. Entonces también ayúdenme, por favor, 2 de ustedes a buscar entre las aplicaciones acá. ¿Qué les estoy proyectando? Nada más mi hoja, ¿verdad? Sí. Entonces ayúdenme a buscar también entre sus aplicaciones de las ADS, ahí en la lista de aplicaciones de donde hicieron su tarea, 2 aplicaciones de conductividad, por favor. Entonces, ¿quién quiere presentar ahora esas 2 aplicaciones el viernes? Bueno, 2 personas, cada quien una aplicación. Nadie. A ver, quiero que presenten ahora Luis Ángel Fonseca y José Antonio Núñez. De acuerdo, maestra. Sí, maestro. Muy bien, muchas gracias. Por favor, ahí escojan una aplicación que les guste para que no sientan feo. Para cerrar conductividad, cerramos con las aplicaciones y entonces ya nos va a hacer más sentido. Vemos 2 aplicaciones y cerramos conductividad esta semana. ¿Vale? Entonces, listo. ¿Preguntas o comentarios antes de cerrar por hoy? ¿Vamos bien así o quisieran que le apretáramos un poquito más? Pues hasta ahorita creo que vamos bien. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí, maestra, vamos bien. Va. Bueno, si no me sigo y vemos otras 10 hojas. Bueno, entonces, pues ya, los veo mañana. Gracias por conectarse. Gracias, maestra. También. Nos vemos. A ustedes, gracias. Gracias. Gracias, A maestro. ustedes, hasta luego.